En este vídeo os contamos cómo elegir una bici eléctrica. Pero antes de empezar, si aún tenéis dudas o sois escépticos con este tipo de bicis, os recomendamos que echéis un ojo al vídeo que tenemos aquí sobre los falsos mitos de las bicis de asistencia eléctrica. Bienvenidos. Podemos encontrar bicis eléctricas en todas las modalidades con un amplio rango de precios. Y lo primero que tenemos que valorar es el uso que le vamos a dar para elegir el tipo más adecuado a nuestras necesidades. Después analizamos las características y componentes. Si es solo para uso urbano, os recomendamos elegir una bici específica. Y si tenéis problemas de espacio o tenéis que combinar el uso de la bici con otros medios de transporte, las bicis plegables serán la mejor elección. Podéis ver más consejos sobre cómo elegir una bici urbana en esta etiqueta. Para uso exclusivo en carretera o gravel, hay excelentes opciones que han conseguido pesos y estéticas excepcionales. Y a día de hoy las más vendidas son las de MTB por su polivalencia y porque es en esta modalidad donde la asistencia eléctrica muestra su cara más divertida. Hay una amplísima gama que cubre cualquier necesidad y con el plus de pedaleo que aporta la asistencia eléctrica hace que los distintos tipos no sean tan restrictivos en su uso como en las convencionales. Podemos tener una bici enduro y usarla en terrenos rodadores con excelentes prestaciones. Las encontraremos rígidas, apropiadas para terrenos poco técnicos o incluso uso urbano o cicloturista. Dobles de XC, dobles de trail, que son las superventas, encabezadas por las Turbolevo de Specialized, y bestias de enduro con recorridos de hasta 180 milímetros, como las Turbokenevo de Specialized, referencia del segmento, o las Level RR Super Enduro de la marca española Mondraker, que se ha hecho un hueco indiscutible en el segmento de las MTB eléctricas. Una vez elegido el tipo que más os interese, analizamos sus principales componentes. Empezamos por los motores. Los más utilizados por las mejores marcas son Bosch, Shimano, Prouser y Yamaha, todos de excelente calidad y rendimiento. La potencia nominal para bicis eléctricas está limitada por normativa a los 250 vatios y es la que tienen prácticamente todos los motores, excepto las gamas muy económicas de bicis urbanas. Otro factor a tener en cuenta es el par máximo o torque, que sería la fuerza de empuje máxima que puede llegar a ofrecer el motor. Se mide en newtons metros y oscila entre 50 y 90 habitualmente. Las bicis destinadas a afrontar desniveles más fuertes y cambios de ritmo, como las MTB, suelen tener el par máximo más alto. La posición del motor puede ser central, delantera o trasera. La central se ubica en el pedalier y es la más extendida y la que mejores prestaciones ofrece en casi todos los tipos de bici. La asistencia es más fluida y directa y las sensaciones de conducción son mucho más parecidas a las de una bici convencional, con más estabilidad y seguridad. También permite que el sensor de arranque de la asistencia se active de forma casi instantánea, resultando bicis mucho más ágiles. Consideramos esta posición imprescindible en las bicis de MTB y muy recomendable en las de carretera y gravel, dejando las otras opciones para las bicis urbanas, plegables o mixtas. Los motores ubicados delante o detrás se integran en los bujes de las ruedas. Tienen el inconveniente de que el sensor de activación de la asistencia es por movimiento de la biela o la rueda, retrasando la entrada en acción del motor. Pero los dos dejan libre el cuadro, permitiendo la misma estética que los cuadros convencionales. Afectan más a la conducción, sobre todo en la rueda delantera, pero son una opción viable para bicis urbanas, de carretera y sobre todo en las plegables, dejando libre el cuadro para mantener su capacidad de plegado, como las Brompton eléctricas, que son la referencia. La gestión electrónica es tan importante como la calidad y potencia de los motores, ya que influye en el modo de entrega de la potencia, el par de motor, los niveles de asistencia y hasta la autonomía. Las bicis más avanzadas mejoran esta gestión y ofrecen funciones adicionales como navegación e integración con smartphone y GPS. Además de ofrecer aplicaciones para poder gestionar parámetros de la bici y ajustarla a nuestras necesidades, como por ejemplo la app Mission Control de Specialized. Todo esto será un elemento diferenciador entre las bicis de calidad y las más económicas, por lo que tendréis que valorar su calidad y complejidad si buscáis altas prestaciones. La capacidad de la batería es tan importante como el motor para las prestaciones finales de las bicis eléctricas y su autonomía. Se mide en vatios hora y se obtiene multiplicando los amperios hora por el voltaje o tensión expresado en voltios.
En las bicis eléctricas de gama media y alta oscila entre los 300 y los 700 vatios hora y se van extendiendo las soluciones para llevar baterías adicionales, ampliando considerablemente esta capacidad que puede llegar hasta 1300 vatios hora. Los rangos de voltaje habituales en las baterías de las bicis eléctricas son de 24 y 36 voltios, aunque ya las hay de 48. Las baterías de las bicis de gama media y alta, especialmente las de MTB, suelen ser 36 voltios, quedando las de 24 para bicis urbanas. Y un dato importante es la vida útil de la batería, que se mide en ciclos de carga. Los valores normales en calidad media y alta están entre 700 y 1000 ciclos de carga. Pero lo que más nos importa a todos de las baterías es su autonomía, es decir, cuántos kilómetros puedo hacer con mi bici eléctrica. La duración de la batería depende de su capacidad, de su antigüedad y estado de conservación, del peso del ciclista, del nivel de asistencia que elegimos, de la dureza del terreno, de los desarrollos que usemos, etcétera, etcétera. Por todo esto es difícil dar un dato exacto de lo que durará, pero en esta tabla os mostramos la autonomía estándar en base a su capacidad para que os hagáis una idea. Y en función del uso que hagamos, podremos aumentar o alargar la autonomía considerablemente. En este vídeo os damos unos cuantos consejos para mejorarla. Y en los componentes no eléctricos podemos emplear los mismos criterios de elección que en las bicis convencionales, eligiendo las gamas más apropiadas para el uso que le vayamos a dar. Pero se están desarrollando componentes específicos para las bicis eléctricas por su peso y entrega de la potencia. Cadenas, suspensiones, ruedas, frenos y transmisiones ofrecen ya productos especiales para garantizar su duración y calidad de conducción. Es importante buscar estos componentes, sobre todo en las bicis de trail y enduro. Esperamos que tengáis más clara la elección de vuestra futura bici eléctrica y que nos comentéis vuestras experiencias en los comentarios cuando empecéis a disfrutarlas. Y acabamos, como siempre, con una sonrisa. Dice, oye, ¿tú a qué te dedicas? Dice, yo soy inventor. Dice, así, dice, ¿qué has inventado? Dice, yo. Pues mira, he inventado el teléfono, el coche, el ascensor, el avión. Dice, pero vamos a ver, dice, ¿cómo has podido inventar todo eso? Dice, ¿lo ves? Me lo invento todo. Muchas gracias a todos, suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo.